En los últimos días, la prensa británica ha caído en un estado de casi histeria, tras una declaración pública largamente demorada que finalmente expuso las identidades y los motivos detrás de uno de los escándalos reales más inquietantes de 2022. Durante casi 3 años, la verdad que rodeaba ese incidente había sido deliberadamente enterrada bajo capas de silencio diluida por evasivas de la prensa y desmentidos palaciegos cuidadosamente redactados. Poderosos intereses trabajaron sin descanso para mantener el asunto sellado, permitiendo que las especulaciones se desvanecieran mientras la narrativa oficial permanecía convenientemente imprecisa. Ahora el mundo se ha visto sacudido una vez más por el nombre en el centro de la tormenta, la reina consorte Camilla. Antes retratada como la desafortunada víctima de un sofisticado crimen, ha sido desenmascarada como su artífice, actuando en calculada colaboración con su propio sobrino, Ben Elliot. El nuevo comunicado de Palacio ha respondido por fin a las preguntas que obsesionaban a investigadores y observadores por igual, reabriendo un caso sin resolver que muchos creían que nunca volvería a tocarse. Precisamente a las 2 de la madrugada, el Palacio de Kensington yacía sumido en una opresiva quietud. La lluvia azotaba implacable los altos ventanales, cada gota golpeaba el cristal como una acusación susurrada. En su estudio privado, el príncipe Guillermo estaba sentado bajo una tenue lámpara ámbar, cuyo débil resplandor dibujaba sombras nítidas en sus facciones endurecidas. Ante él no había informes políticos, ni iniciativas benéficas, ni correspondencia ceremonial. En su lugar descansaba sobre el pulido escritorio un delgado catálogo de subasta encuadernado en cuero negro, sin el nombre de ningún editor. Su única marca era un discreto código de identificación, transmitido desde una fuente anónima en Ginebra, Suiza. William pasó lentamente a la página 45. Su dedo se detuvo bruscamente presionando el papel con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Impresa en un lujoso papel de seda, la imagen le dejó sin aliento la Esmeralda Parure, un legendario conjunto patrimonial atesorado en su día por la mismísima reina Isabel II. Debajo de la fotografía, el pie de foto era escueto y despiadado. Lote 302, procedencia colección privada británica, puja de salida. 12 millones de libras. Un sabor amargo llenó la boca de Guillermo. Su mente regresó instantáneamente al 18 de septiembre de 2022. La nación había quedado atónita ante la noticia de que un vehículo blindado que transportaba las joyas de la reina consorte Camilla había sido asaltado en la estación de servicio de Beaconsfield cuando regresaba de un compromiso benéfico. La conclusión de Scotland Yard había sido rápida e inquietantemente definitiva: negligencia grave en materia de seguridad, delincuentes profesionales, ninguna pista forense. La suite Esmeralda fue declarada perdida. No se hicieron arrestos. Se despidió discretamente a un puñado de miembros del personal de seguridad y la investigación se cerró con inquietante precipitación. En aquel momento Camilla se había echado a llorar ante el rey Carlos, lamentando la pérdida de un tesoro histórico irreemplazable. Carlos, siempre vulnerable cuando se trataba de ella, había respondido tranquilizándola de inmediato, autorizando la indemnización del seguro sin vacilar. El episodio había sido sellado, archivado y olvidado. Hasta ahora, la presencia de la Esmeralda Parure en un catálogo de una subasta clandestina echó por tierra toda explicación plausible del robo. Si ladrones comunes se hubieran apoderado de las joyas, las piedras habrían sido desmontadas en cuestión de horas, dispersadas y revendidas individualmente para evitar su identificación. Ningún sindicato criminal se atrevería a ofrecer el conjunto intacto a menos que el vendedor poseyera documentación que demostrara su legítima propiedad o gozara de la protección de la propia propietaria. «No lo robaron desde fuera», murmuró William. Su voz reverberó en la habitación vacía como un juicio final. «Lo robaron desde dentro». Se levantó y se acercó a la ventana. Su reflejo apareció débilmente en el cristal mojado por la lluvia, pero sus ojos ardían con furia controlada.
En ese momento comprendió la magnitud de la traición. Una operación encubierta de tráfico del patrimonio nacional había estado funcionando en el corazón de la monarquía. En su centro se encontraban Camilla y su cómplice más cercano, Ben Elliot, el autodenominado agente de poder de los círculos de élite, un hombre que había transformado el acceso a la realeza en moneda de cambio personal. Juntos habían orquestado el atraco de 2022, engañado a todo un país y manipulado al rey Carlos para que legitimara su delito con su propia firma. Guillermo volvió a su escritorio y cogió un teléfono por satélite encriptado, un aparato reservado exclusivamente para asuntos de extrema sensibilidad nacional. Eludiendo por completo los canales del Palacio de Buckingham, marcó un número seguro. «Prepara el equipo», dijo fríamente. «Reabran el archivo de Beaconsfield, rastreen cada libra del pago del seguro de ese año, y mantengan al MI5 fuera de esto». Aquella noche no dormiría. William sabía que cuando llegara el amanecer, ya no actuaría como un hijo, sino como un cazador. Y su presa yacía desprevenida, descansando cómodamente en Clarence House, mientras la trampa empezaba a tensarse. 3 días más tarde, en el interior de una oficina sin marcar enterrada, en las profundidades del distrito financiero de Canary Wharf, la verdad salió a la luz pieza por pieza. El lugar servía de cuartel general de una discreta unidad que Guillermo había reunido en absoluto secreto, antiguos operativos del SAES, contables forenses e investigadores privados, financiados íntegramente con sus propios recursos. No se podía confiar en el sistema de seguridad real. La influencia de Ben Elliot había llegado demasiado lejos. «Alteza Real», dijo James, el jefe del equipo, mientras colocaba sobre la mesa un diagrama de flujo desparramado, con sus líneas enredadas como una tela de araña. «Tenías razón. El incidente de Beaconsfield se derrumba bajo el escrutinio». William se inclinó hacia adelante con los ojos escudriñando los documentos. «Sigue el dinero». James señaló una marca roja en el mapa, la isla de Jersey. Pocos días después del anuncio del robo, Lloyds de Londres pagó 15 millones de libras por la pérdida de la propiedad real. Según el protocolo, esos fondos deberían haber ido directamente al Royal Collection Trust. Nunca lo hicieron. «¿A dónde han ido?», preguntó William con voz aterradoramente uniforme. «A través de una entidad ficticia llamada Archway Solutions», respondió James. «Registrada en Jersey 48 horas antes del robo. Su director cotizado murió en Portugal 2 años antes». James trazó el camino a seguir. El dinero se movió a través de Luxemburgo, las Islas Caimán, y finalmente aterrizó en una cuenta fiduciaria etiquetada como la Fundación Quintessentially. «Sí, ¿qué? ¡Ah!». William soltó una carcajada aguda y sin gracia. Quintessentially era el imperio de conserjería de lujo de Ben Elliot, una empresa que se ahogaba en deudas en 2022 al borde del colapso. «Así que», concluyó Guillermo, «un robo simulado, un pago del seguro blanqueado a través de paraísos fiscales, y los fondos acaban rescatando al sobrino de mi madrastra. Y Camilla firmó personalmente la declaración de siniestro». «Hay más», dijo James en voz baja. «La dashcam del vehículo fue desactivada manualmente 10 minutos antes de llegar a Beaconsfield». William se volvió hacia la ventana y contempló las aguas grises del Támesis. El cuadro estaba completo y era imperdonable. No se trataba de mera corrupción. Era traición contra la propia institución. Ben Elliot necesitaba dinero. Camilla necesitaba influencia. Juntos habían vendido el honor de la monarquía por 15 millones de libras. Pero William sabía que las pruebas financieras por sí solas no bastaban. Los números podrían ser explicados como errores de contabilidad o inversiones delegadas. Para derrocar a Camilla, la mujer que tenía el corazón del rey Carlos, necesitaba un testigo vivo. Alguien que estuviera en Beaconsfield esa noche. Alguien que hubiera visto la verdad y hubiera sido silenciado. «Encuéntrame a David Vance»,
ordenó William. David Vance era el antiguo oficial de Protección Real OPR, encargado de la seguridad de aquel fatídico transporte de 2022. Había sido despedido inmediatamente después del incidente por negligencia y había desaparecido de Londres. «Le hemos localizado», respondió James. «Vive recluido en una granja remota en Gales, pero Su Alteza está aterrorizado. Se rumorea que fue obligado a firmar un acuerdo de no divulgación NDA con una cláusula penal de 5 millones de libras». William se volvió con los ojos firmes. «Prepara el coche. Iré yo mismo. Ningún trozo de papel o NDA tiene el poder de ocultar un crimen. Le daré una garantía que Camilla nunca podrá comprar el honor de un futuro rey». Tinta. Gales recibió a Guillermo con una llovizna fría y una espesa niebla. El Land Rover negro se arrastró por senderos embarrados adentrándose en las desoladas colinas de Brecon Beacons, sin sirenas ni séquito. William conducía solo con James en el asiento del copiloto. La casa de David Vance surgió de detrás de un bosquecillo de robles centenarios. Era pequeña y destartalada muy lejos de los cómodos barracones que el antiguo comandante había habitado antaño. Cuando William salió del coche, los perros empezaron a ladrar furiosamente. La puerta crujió al abrirse. David Vance apareció empuñando una escopeta de caza. Tenía el rostro demacrado, el pelo y la barba blancos, y los ojos hundidos por las noches de insomnio. Pero cuando reconoció al hombre que tenía delante el arma en sus manos, tembló y bajó. «¡Su Alteza!», tartamudeó David con la voz ronca. «¿Puedo pasar, David?», preguntó William, su tono suave, pero autoritario. «Tenemos que hablar de Beaconsfield». En la pequeña cocina cargada de olor a humedad, David Vance estaba sentado acurrucado en una silla, agarrando una taza de té caliente con manos que no dejaban de temblar. William estaba sentado frente a él esperando pacientemente. «Me matarán», susurró David con los ojos desorbitados como si temiera que alguien estuviera escuchando desde el interior de las paredes. «Dijeron que si abría la boca mi hija en Londres tendría un accidente». «¿Quiénes son ellos?», preguntó William, aunque ya sabía la respuesta. «Ben Elliot», se quebró David con lágrimas cayendo por su curtido rostro. «Y el secretario de la reina consorte». David empezó a contar la historia con palabras inconexas como fragmentos de cristal roto. Aquella noche en la parada de Beaconsfield no había ladrones. El coche se detuvo por orden del ayudante que les acompañaba. «Me dijeron que apagara la cámara y fuera a comprar café», recordó David con la voz entrecortada. «Pero sospeché. Volví antes de lo previsto y vi...». «¿Qué has visto?». William apretó los puños. «Vi a Ben Elliot». Salió de un coche negro aparcado cerca. Abrió la puerta trasera del vehículo blindado con una llave de repuesto. Sacó el maletín que contenía las esmeraldas y lo arrojó al maletero del coche. El ayudante de la reina consorte se quedó mirándole y asintió. Se sonrieron, Alteza. Sonrieron como si fuera solo un juego. David miró a William con ojos suplicantes. «Tenía intención de informar a mis superiores inmediatamente, pero menos de una hora después sonó mi teléfono. Era la voz de Ben Elliot. Leyó en voz alta la dirección exacta de la escuela de mi hija. Me dijo que si quería que se graduara sana y salva, tenía que asumir la culpa, que tenía que admitir que había sido negligente y que había permitido que los ladrones entraran». La ira estalló en el pecho de William como el magma. La crueldad de Camilla y su facción había cruzado todas las líneas morales. No solo robaron el dinero del pueblo, destruyeron la vida de los sirvientes más leales para cubrir sus pecados. William puso una mano en el hombro del ex guardaespaldas, su agarre cálido y firme. «David, escúchame. A partir de este momento tú y tu familia estáis bajo mi protección directa. No como miembros de la realeza, sino personalmente por mí, William Wales. Nadie puede volver a tocar a tu hija». Sacó una tarjeta con su número personal. «Necesito su testimonio. No para la policía, sino para el rey».
¿Te atreves a presentarte ante mi padre y repetir lo que acabas de decirme? David miró a William a los ojos. En esas profundidades azules no vio vacilación, solo la férrea determinación de un verdadero líder. El miedo en su interior se disipó lentamente, reemplazado por una esperanza de justicia. «Lo haré, Alteza», asintió David con firmeza. «Por el honor de la guardia». William salió de la pequeña casa. La lluvia seguía cayendo, pero su mente estaba despejada. Tenía al testigo. Ahora era el momento de cazar a la bestia que se escondía en las sombras del poder. La noticia de que William había conocido a David Vance se extendió más rápido que un reguero de pólvora. Ben Elliot tenía ojos y oídos en todas partes, incluso en los controles de tráfico de Gales. En Clarence House el ambiente era sofocantemente tenso. Camilla paseaba por la sala de estar, lujosamente decorada con la ginebra en su vaso chapoteando. Ben Elliot estaba sentado en el sofá con la cara bañada en sudor frío, a pesar de que el aire acondicionado estaba al mínimo. «Lo sabe», siseó Ben. El mocoso encontró a Vance. «Si Vance habla, tú y yo estamos acabados». Camilla se detuvo y giró la cabeza para mirar a su sobrino. Sus ojos, normalmente arrugados en una sonrisa social, estaban ahora abiertos y fríos como los de un reptil. «No te asustes como un niño. Tiene a Vance, pero no tiene pruebas físicas. ¿Qué vale la palabra de un hombre despedido por negligencia frente a la palabra de una reina consorte? Pero está investigando el flujo de caja», se preocupó Ben. «Las cuentas de Jersey. Entonces, haz que no pueda investigar más». Camilla golpeó su vaso contra la mesa con un seco clac. «El ataque es la mejor defensa. Necesitamos distraer al público y a Charles». A la mañana siguiente, una serie de artículos anónimos aparecieron en las páginas de los tabloides. Surgen dudas sobre el mal uso que hace el príncipe Guillermo de los fondos de caridad. La verdad sobre el temperamento de Guillermo. ¿Está sufriendo paranoia? La desinformación se desató sin descanso para empañar la reputación de Guillermo, pintándolo como un hijo descontento que intenta provocar conflictos para arrebatar el poder a su padre. Simultáneamente, Camilla hizo su jugada más peligrosa. Concertó una reunión con Guillermo. La reunión tuvo lugar en la biblioteca del Palacio de Buckingham. Camilla llevaba un vestido de seda azul pálido, con un aspecto increíblemente frágil y débil. No llevaba séquito, se sentó sola retorciendo un pañuelo en sus manos. «William», habló ella cuando él entró con la voz temblorosa por el dolor. «¿Por qué haces esto? ¿Por qué contrataste a gente para desenterrar ese pasado doloroso, tu padre? Está muy frágil. ¿Quieres que le dé un ataque por la angustia?» William se quedó de pie con los brazos cruzados observando a la mujer que tenía delante realizar su jugada perfecta. Ya no sentía asco, solo lástima. «No te importa la salud de mi padre», replicó fríamente William. «Solo te importa tu trono». Camila levantó la mirada bruscamente, la máscara amable cayendo. «¿Quién te crees que eres? ¿Crees que puedes derrocarme? Soy la esposa del rey. Soy la única que le comprende. Si publica esto, sabe quién sufrirá la mayor humillación, su padre. Él fue quien firmó la aprobación de la indemnización. Él fue quien protegió a Ben. Si me acusas a mí, estás acusando al rey Carlos de ser un cómplice o un tonto llevado de las narices por su mujer. ¿Quieres destruir el legado de tu padre, William?». Fue un golpe crítico. Camilla sabía que la mayor debilidad de Guillermo era su lealtad a la corona y su amor por su padre. Ella ya estaba usando a Charles como un escudo humano. William se acercó inclinándose hasta que su cara quedó a la altura de la de Camilla. «Tienes razón. A mi padre se le romperá el corazón. Pero te equivocas en una cosa, no estoy aquí para proteger los sentimientos de mi padre. Estoy aquí para proteger esta monarquía de los parásitos, y prefiero que mi padre sufra dolor una vez a dejar que lo desangren hasta que muera». Se dio la vuelta y se marchó dejando a Camilla sentada en un silencio atónito. Se dio cuenta de que su amenaza ya no tenía efecto.
El león había despertado y ya no temía los gruñidos de las hienas. Al salir de la reunión con Camilla, Guillermo sabía que el tiempo se agotaba. Ella pronto influiría en Carlos para detener la investigación. Necesitaba un golpe decisivo. Llegó información de Ginebra, la subasta clandestina tendría lugar en las próximas 24 horas. Guillermo decidió ir a por todas. Se puso en contacto con Interpol, utilizando el privilegio real para solicitar una redada de emergencia con el argumento de recuperar bienes nacionales robados. La policía suiza, coordinada con el equipo de seguridad privada de Guillermo, irrumpió en la cámara acorazada secreta de un banco privado de Ginebra. El personal de la subasta entró en pánico. La esmeralda Parure fue incautada directamente del podio de exposición. William voló a Ginebra esa misma noche para identificar las pruebas. Al sostener el conjunto de joyas en sus manos, sintió la victoria a su alcance. Esta era una prueba innegable. Pero cuando el gemólogo real que había acompañado a Guillermo examinó la esmeralda central con un lazo, su rostro palideció de repente. «Alteza», balbuceó el experto con la frente bañada en sudor. «Algo no va bien». «¿Qué es? ¿Es falso?», preguntó William con el corazón acelerado. Si era falso el caso, llegarían a un callejón sin salida. «No son exactamente falsas», explicó el experto con las manos temblorosas. «Las piedras son reales, el oro es real, pero la técnica de corte, las piedras del conjunto original de la reina Isabel se cortaron a mano en el siglo XIX. Este conjunto es una réplica perfecta, una copia de alta gama valorada en cientos de miles de libras, pero no es el original». William se quedó helado. Se quedó mirando la joya reluciente pero sin alma que tenía en las manos. Si esto era una copia, ¿dónde estaba el original? En ese momento, sonó el teléfono de James. El equipo de investigación financiera acababa de enviar un nuevo informe. Habían encontrado una vieja transacción enterrada en el sistema bancario de Ben Elliot de 2019. Su Alteza tiene que ver esto. James le entregó la tableta a William. En 2019, Ben Elliot recibió una transferencia de 20 millones de libras desde una cuenta anónima en Rusia. ¿Detalles de la transacción? Consultoría de arte. Pero en ese mismo momento, un paquete diplomático fue enviado desde la oficina de Camilla a Moscú. Un relámpago brilló en la mente de William, iluminando todo el oscuro panorama. Soltó una amarga carcajada de admiración por la aterradora astucia de su madrastra. «¿Nos la han jugado?», dijo William con voz escalofriante. El atraco de 2022 no fue para vender las joyas. Las verdaderas joyas fueron vendidas por ella a un multimillonario ruso en 2019. Fue un doble engaño. En 2019, Camilla y Ben Elliot vendieron en secreto el conjunto real a Rusia por 20 millones de libras. Luego contrataron a joyeros para que elaboraran una falsificación de alta gama para exhibirla y engañar a todo el mundo. En 2022, temiendo ser descubiertos, quizá debido a un mantenimiento necesario o a una comprobación de inventario, organizaron el robo en Beaconfield para hacer desaparecer el conjunto falso. Esta acción logró dos objetivos. En primer lugar, borró cualquier rastro de que el set real había sido vendido, ya que ahora todo el mundo pensaba que había sido robado. En segundo lugar, se embolsaron 15 millones de libras más en concepto de seguro por un artículo que en esencia era falso. Camilla no se limitó a robar, vendió patrimonio nacional y luego escenificó el robo como encubrimiento para cobrar por segunda vez el mismo objeto inexistente. Esta codicia ya no era humana, era demoníaca. Y Guillermo tenía ahora pruebas no solo de un robo, sino de una cadena sistemática de delitos que duró años. «Recogedlo todo», ordenó William con los ojos tan fríos como el permafrost. «Volvemos a Londres. Es hora de terminar con esto». Londres recibió a Guillermo con una atmósfera tan pesada como el plomo. Se dirigió directamente a Clarence House, ignorando todo protocolo, e irrumpió directamente en el estudio del rey Carlos.
El rey Carlos estaba sentado leyendo con aspecto viejo y cansado. Al ver entrar a Guillermo con una mirada asesina, se quitó las gafas y suspiró. «William, ¿qué pasa ahora? Camilla dice que eres...» «No estoy aquí para discutir, padre», le cortó William colocando la maleta negra sobre el escritorio. «Estoy aquí para salvarte». Abrió el maletín. Dentro había 2 fotografías grandes. Una era el resultado forense de las joyas falsas en Ginebra. La otra la declaración de la transacción de 20 millones de libras desde Rusia en 2019. Junto a ellas estaban el testimonio firmado y el vídeo de la confesión de David Vance. William presentó los hechos de forma breve y concisa, sin emoción, sin dramatización, solo la verdad desnuda. Señaló la lógica implacable del doble engaño. Mostró a Carlos cómo Ben Elliot había utilizado el nombre real para el contrabando. Y lo más importante, mostró a su padre cómo Camilla le había engañado. «Ella vendió el legado de la abuela en 2019, padre», dijo William bajando la voz. «Mientras tú llorabas la pérdida del abuelo Felipe, ella estaba ocupada contando dinero de Rusia. Cuando estabas preocupado por el robo en 2022, ella se reía de ti por firmar los papeles del seguro de una falsificación. Esto no es amor. Esto es explotación». El rey Carlos cogió el extracto bancario, la mano le temblaba violentamente. Quería negarlo, quería gritar que Guillermo era un mentiroso, pero los números no mienten. La firma de Ben Elliot, el sello de la oficina de Camilla. Todo estaba tan claro como el agua. La puerta se abrió de golpe. Camilla entró corriendo con el rostro bañado en sangre. Había oído la noticia del regreso de Guillermo de Ginebra. «Charles, no le escuches, se está inventando cosas». «Pata». El grito del rey Carlos sonó como un trueno sacudiendo la habitación. Era la primera vez en todo su matrimonio que le levantaba la voz a la mujer que más amaba. Se levantó arrojando el expediente a la cara de Camilla. Los papeles cayeron como nieve. «Dime que esto es falso», rugió Carlos señalando con un dedo la foto de la réplica de la joya. «Dime que no vendiste los recuerdos de mi madre a los rusos». Camilla se quedó helada. Miró a Charles a los ojos y se dio cuenta de que el enamoramiento ciego habitual había desaparecido sustituido por un dolor y un asco absolutos. Abrió la boca para defenderse, pero no le salieron palabras. Su silencio fue la confesión más clara. William se quedó a un lado con los brazos cruzados observando. No sintió ningún triunfo, solo tristeza por su padre. Pero este dolor era necesario para extirpar el tumor que estaba matando a la dinastía. «Por favor, vete». William habló por su padre, su voz fría. «Antes de que llame a la policía». El Palacio de Buckingham emitió un breve comunicado de prensa a medianoche. «La reina consorte Camilla ha experimentado graves problemas de salud y se retirará de todas las obligaciones reales para convalecer en su residencia privada, Rey Mill House. No aparecerá en público en un futuro próximo». No hubo ruido ni juicio. Así es como la familia real gestiona los escándalos que no pueden salir a la luz enterrados en un silencio eterno. A Camilla se le retiró el acceso a las cuentas reales, se le confiscó el pasaporte y vivió el resto de su vida como una prisionera en su propia casa vigilada las 24 horas del día. Conservó su título, pero ahora era solo una cáscara hueca, un recordatorio del colapso de la ambición. En cuanto a Ben Elliot, su destino fue más trágico. Un accidente de tráfico de causa desconocida en el sur de Francia le dejó gravemente herido. Después huyó silenciosamente del Reino Unido para escapar de sus acreedores y de la caza de sus socios rusos, a quienes disgustó saber que habían comprado bienes robados que estaban siendo rastreados. Vivió en el exilio siempre mirando por encima del hombro. En el Palacio de Kensington, Guillermo estaba junto a la ventana contemplando el jardín. En pleno otoño caían hojas doradas que cubrían el camino. El rey delegó casi todo el poder ejecutivo en Guillermo.
Aunque no tenía título oficial para ello, todos en la corte lo entendieron había salvado el trono. Pero el precio pagado fue la pérdida final de la inocencia con respecto a la familia. Comprendió que para mantener firme esta corona, a veces había que ser más despiadado que el enemigo. Kate se acercó a su lado y le puso una mano en el hombro. No dijo nada, solo apretó suavemente la mano de su marido. William se volvió para mirarla, sus ojos se ablandaron. «Está hecho», dijo en voz baja. «Todavía no», respondió Kate con la mirada fija en la distancia. «Esto es solo el principio. Tenemos que reconstruirlo todo a partir de estas cenizas». William asintió. Miró al cielo londinense donde las oscuras nubes se habían separado revelando débiles, pero resistentes rayos de sol. Había comenzado una nueva era, una era de verdad y férrea disciplina, en la que no había lugar para los traidores independientemente del título que ostentaran.